información de los colegas? Le envié, senador, se le envió ayer el link respectivo de la sesión y hoy día también. El senador Soria está conectado. ¿Ya? La senadora Jimena Órdenes también. Ah, pero claro. Faltaría uno. Si quieren, podríamos comenzar como comité. No, me imagino que los otros colegas... Hola, Jimena, muy buen día. El señor Soria no se ve. Yo sé que el senador Pizarro está con algunas dificultades en la Comisión de Hacienda, por eso... Yo le envié el link también por WhatsApp al senador García Huidobro y Chaguán. Sobre, mijita. ¿Cuál bien? ¿Cuál ley? Partimos mejor, estoy preocupado de que después estemos con las otros. Diego. Sí. Senador, ahí cuenta. Luis la va a dar. Cuenta, don Luis, por favor. Tienes que activar el audio, Luis. Voy a compartirla también, presidente. Ya, muchas gracias. Ya. Se han recibido 5 documentos, 2 de ellos de fecha 26 de mayo del año en curso, ambos emanados de la Biblioteca del Congreso Nacional. Con el primero, se efectúa un examen acerca del roaming automático nacional como instrumento de acercamiento, de acceso a las redes, señalando la forma en que ésta contribuye a la competencia en el sector. Con el segundo, se da cuenta de la experiencia comparada respecto a medidas para el transporte en buses interurbanos en tiempos de Conavid. El tercero es un documento de fecha 27 de mayo de la Asociación de Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales relativos a las medidas adoptadas por el gremio en la coyuntura sanitaria actual. El cuarto es una petición de fecha de 27 de mayo de la Agrupación Nacional de Transportistas Escolares de Chile para que se legisle en el sentido de prorrogar la vigencia de las licencias de conductor clase A. Y el último es una solicitud de audiencia de fecha 29 de mayo de la Asociación de Telefonía Móvil, Atelmo, para que la Comisión la reciba a esta organización en la discusión del proyecto de ley para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Cabe señalar que esta institución fue recibida el día 15 de abril del año en curso y asimismo que en la sesión del día de ayer de la Sala del Senado se solicitó un nuevo plazo de indicaciones para la iniciativa en referencia hasta las 12 horas del próximo día, lunes 15 de junio. Esa es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Disculpe, a Telmo los escuchamos, yo recuerdo. Sí. Pero
pero yo creo que nos tomaban en serio que esto lo íbamos a hacer. Entonces, yo creo que no tengo ningún problema que lo podamos acoger para que lo planifiquemos. Sí. Respecto a los informes, que se puede distribuir los primeros y segundos documentos a todos los colegas por internet o por correo para que conozcan los documentos y ver si se los podemos socializar también al ministerio, quizás enviándoselo a don José Huerta, que nos está acompañando en esta ocasión. Y respecto al documento de AVI, Sí. no sé cuál es el contenido del mismo. No sé si están avanzando, que era una de nuestras preocupaciones con los sellos. Entonces, quizás eso me lo podrían distribuir, por favor. Se enviaron, presidente, a los correos de todos los miembros de la comisión. Se los remitimos también al Ejecutivo ahora. Ya, muchísimas gracias. Si nos pueden, avancemos la tabla. El primer punto de la tabla, que vamos a estudiar el proyecto de la moción 11.050-15, que tiene que ver con los porcentajes de titularidad del control del espectro radioeléctrico. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros invitados. Entiendo, don Diego, que usted tiene una propuesta de orden en aquello. Sí, presidente, está al final de la... Vamos a discutir los dos proyectos juntos por separado. Eso es lo otro que quiero preguntarle. Claro, podría ser primero el que está en el número 1, compartimos el comparado inicialmente y luego pasan a exponer cada uno de los invitados y procedemos de la misma forma luego en el segundo. Bueno, si pueden compartir el texto y le ofrecemos primero la palabra. Quiero saludar al autor, don Alejandro Navarro. Esto es una discusión bastante de larga data. Y cada vez que se abre este debate, es evidente que se asoman los evidentes conflictos de intereses naturales en este tipo de situación. Un saludo al senador Pizarro, que se ha incorporado a la reunión. No sé quién tenemos en primer lugar para la exposición. Entiendo que la Asociación de Consumidores. Sí, con ADECU, presidente. Conadecus. Le ofrezco la palabra a Conadecus para compartir su opinión sobre el proyecto, que limita relativo a una limitación relativa a los porcentajes de titularidad del control del espectro radioeléctrico. Le ofrezco la palabra. Presidente, tenemos quórum, Sí, por lo tanto, estamos por formalizar el inicio de la sesión. ¿Tiene que desactivar su micrófono o tiene que activarle el micrófono? A don Oscar. Sí. Ahí estoy Ahí con audio, sí. aparentemente. Muy buenos días, don Oscar. Ya. Hola, muchas gracias, senador, señores senadores, invitados, y muchas gracias por la invitación. Y lo que queríamos comentar nosotros es muy breve. Hemos analizado ambos proyectos y lo que quisiéramos decir primero es un tema que es muy de fondo, ¿ya? Que se ha dicho muchas veces, pero lamentablemente no ha sido recogido, ¿ya? La Ley General de Telecomunicaciones es del año 1982, ¿ya? Cuando existían los teléfonos negros, cuando la telefonía móvil era prácticamente inexistente, cuando Internet era completamente desconocida. Y esta ley se ha ido quedando completamente atrás, ¿ya? Tiene muchos parches, demasiados parches en opinión nuestra, y ha habido muchas opiniones respecto de que esta ley tiene que hacerse de nuevo. Es como una ley hecha para regular carretas en época de aviones. Se puede, no digo que la ley no se pueda aplicar, y de hecho se puede aplicar y se aplica, pero lamentablemente estamos en una etapa ya en que se le están colocando demasiados parches a esta ley, y la ley está quedando muy compleja, muy difícil de aplicar, muy difícil de entender también. Ese es un primer comentario general. A nosotros nos parece que es urgente que el Congreso o el Ejecutivo tomen iniciativa para impulsar el cambio completo de la ley y no tratar de no seguirla parchando. Pero dicho esto, yo quisiera entrar en un par de observaciones específicas. Respecto al proyecto que limita la cantidad de concesiones, a nosotros nos parece razonable esa idea. Lo que sí quisiéramos sugerir es algunos cambios de redacción, porque el proyecto, como está redactado, no se entiende bien, ¿ya? Y en particular quisiera entrar en un tema específico respecto de la televisión
ya tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de concesiones en las mismas zonas geográficas. Esa limitación está en la ley de Televisión Nacional de Chile, donde se establece que la única entidad que puede tener más de una concesión en una misma zona geográfica es Televisión Nacional por su carácter público. Pero los demás agentes del sector solamente pueden tener una concesión. En consecuencia, la idea ya está legislada, ¿no? Y no parece necesario ponerla nuevamente en esta ley. Sí parece conveniente hacerlo en la materia de radiodifusión, porque efectivamente ahí hay algunos problemas pendientes, pero quisiéramos hacer un alcance, que si bien nos parece razonable poner ese límite, hay que tener en cuenta que hay ciertos derechos adquiridos, y especialmente, lo doy con nombre y apellido, en el caso de Prisa, que es una empresa bastante grande que tiene muchas concesiones vigentes, y por haber un derecho adquirido ya otorgado, podría el país tener algún problema si es que esta empresa no acata o no acepta la decisión de una nueva ley al respecto. Entonces es una materia que habría que ver con mucho cuidado y que me parece que va más allá del texto actual que tiene la redacción de la ley. Ese respecto del proyecto de ley sobre radiodifusión televisiva y sonora. Respecto del tema de las concesiones del otro proyecto de ley, a nosotros nos parece interesante también, pero quiero hacer un par de alcances, porque efectivamente a nosotros nos parece, y esto no solamente con ADECO, también lo ha dicho el Colegio de Ingenieros y varias otras entidades, el mercado secundario del espectro es una cosa que se podría hacer, pero requiere mucho más estudio. Es una materia que además está en estudio en este momento en el Congreso, no es una materia nueva y que no se esté tratando, pero está en estudio. Y este proyecto de ley lo que intenta hacer es, en alguna medida, como regularizar eso o adelantarse a eso, pero lo hace de una manera que es un poco extraña, porque lo que está diciendo el proyecto de ley es, mire, usted no puede vender una concesión completa, no puede ceder los derechos de uso completos, pero sí puede ceder una parte de los derechos de uso. O sea, es como decir, mire, usted no puede vender un vehículo completo, pero puede vender el motor y puede vender aparte la carrocería. En consecuencia, el objetivo no se logra. Entonces, hay un tema, y yo entiendo el espíritu del proyecto, pero en la práctica se está logrando una cosa contraria. Por lo mismo, y el régimen actual que tiene la ley de telecomunicaciones, que podría ser imperfecto, pero que ha funcionado, no es un régimen malo. El régimen actual permite que las concesiones se vendan. Lo que exige como única condición es que la concesión se venda completa, operativa, ¿ya? Con todos los activos, con todos los pasivos, y eso ha funcionado bastante bien. Requiere sí el permiso de la SUTEL. La SUTEL tiene que pronunciarse al respecto y no puede, salvo motivo fundado, oponerse al traspaso de una concesión. Y en el caso de radiodifusión dice que además hay un requisito adicional que también nos parece razonable mantener. Pero hacer un cambio en esta materia no nos parece que es el momento adecuado. Nosotros creemos que tiene que estudiarse mucho más a fondo el tema del mercado secundario. Es una cosa que podría ser buena, pero hoy día tiene efectos adversos, sobre todo porque las concesiones que se han otorgado en el país, como se dijo en la sesión pasada, son concesiones que se han otorgado a título gratuito. Y no tiene mucho sentido que una cosa que se entrega a título gratuito pueda generar una renta, una utilidad adicional. Entonces, es una materia que en opinión nuestra requiere mucho más análisis y tal vez sea mucho mejor considerarla en una nueva ley de telecomunicación. La ley como está hoy día no molesta, es una cosa que funciona bien, y el mercado secundario requiere mucho más análisis. Esa es un poco, en síntesis, la posición nuestra. ¿Aló? Muchas gracias, don Oscar, por su presentación. Muy agradecido. Creo que toda la discusión del mercado secundario es donde se va a concentrar buena parte de este debate también. Don Diego, a continuación. Estaba el profesor Andrés Fuchs, presidente. Don Andrés, gusto de saludarlo, don Andrés. Bienvenido a la comisión. Le ofrezco la palabra y gracias por su tiempo. ¿Estamos sin audio todavía? Sí, no se le escucha, profesor. Estamos sin volumen de su parte. Todavía no. Va a tener que habilitar el micrófono suyo, pero el del computador, más que del programa. No se le escucha. Probablemente cuando ingresó al programa no activó usar el Debe tener problemas de conexión porque tiene activado el micrófono.
Sí, no, es que estoy pensando que el computador en una de esas no lo activó cuando abrió el programa. Quiero proponer que podamos pasar al otro expositor mientras él logre tranquilamente resolverlo. Y sugiero, don Andrés, que en una de esas, si usted sale y vuelve a ingresar, va a ser más fácil. Don Diego, ¿sigue la señora Ciara? ¿Ciara? Sí, exactamente. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Le ofrezco la palabra. Bien, hola, buenos días. Sí, yo me voy a referir sobre todo al primer proyecto, que es el del control del espectro radioeléctrico, porque para ese tengo más datos que compartir. Bueno, a mí me parece que este proyecto, digamos que el espíritu del proyecto, que es, digamos, la problemática de la concentración de la propiedad, el problema que tiene el proyecto es que el porcentaje de concesiones por sí solo no es un indicador preciso de la concentración, ¿sí? Entonces, en primer lugar, porque no todas las concesiones tienen igual peso o características cuando hablamos de la radio, ¿ya? Y además porque los límites de porcentaje de concesiones deben conjugarse con datos sobre audiencia, rating o share, ¿sí? Cualquiera de eso en el caso, por ejemplo, de la televisión, que son distintos, y además con los datos sobre inversión en publicidad, ¿ya? Y también, bueno, además el problema con el tema de la concentración de la propiedad es que debe ser puesto en perspectiva, en el sentido de que hay distintos tipos de concentración, ¿sí? Hay un tipo de concentración que es la concentración que podríamos llamar multimedial, y ahí tenemos varios casos en Chile de radio más televisión, por ejemplo en el caso de Mega, en el caso de Canal 13, y el proyecto de ley se hace cargo hasta cierto punto de esto, y eso es positivo del proyecto, ¿sí? Pero también hay otras problemáticas de la concentración, que son las concentraciones multisectoriales, por ejemplo, la propiedad cruzada con otros sectores sensibles de la economía, como por ejemplo finanzas, retail, que son sensibles, por ejemplo, por la incidencia o la intervención que pueden tener estos agentes en los contenidos informativos, ¿ya? No es por lo mismo casual, ¿no?, que en Estados Unidos este sea un tema importante, que los dueños de medios, o sea, los dueños de medios no pueden ser dueños de banco o viceversa, ¿sí? Entonces, eso, digamos, sobre la discusión sobre la concentración y la medición de la concentración. Además, en el debate académico sobre la mejor manera de medir la concentración de la propiedad de los medios, no sé si ustedes saben, hay dos indicadores que son los que más se usan, son el CR4 y el índice Hirschman-Eisenhower, me parece que es el IHH. Pero, por ejemplo, hace unos meses atrás se publicó un artículo de Birkinbine y Gómez, que dice que efectivamente estas medidas, estos índices de medición, que tienen que ver sobre todo con la audiencia y la publicidad, no capturan adecuadamente el grado en que las principales empresas trabajan juntas a través de empresas conjuntas u otros intereses compartidos. Al utilizar el análisis de red, el artículo que es publicado por estos investigadores ilustra la forma en que las empresas se relacionan, y eso es importante pensando en fusiones posteriores, ¿ya? Lo que se llaman las joint ventures, cómo eso, en el fondo, después, cuando hay fusiones, finalmente igual se generan formas de concentración, ¿ya? Porque son grandes conglomerados que ya operan de manera coordinada, ¿ya? Entonces, digamos que el problema tiene muchas más aristas, ¿ya? A lo anterior, yo diría que, en el fondo, para que el tema de la concentración sea un tema lo más transparente para la sociedad, también es importante la discusión sobre el carácter de los datos sobre inversión publicitaria, que en Chile no son públicos, ¿ya? Hay otros países donde estos datos son públicos, y aquí es una información muy opaca, ¿ya?
y de hecho los únicos datos públicos que se conocen de los últimos años son los datos del estudio que hizo Luis Brel para el Consejo Nacional de Televisión el año 2015 o 2016, y que de hecho fue un estudio que yo en particular tuve que solicitar por transparencia, ¿ya? Para que se pudiera hacer público ese estudio, ¿ya? Y en ese estudio, no sé si ustedes lo conocen porque se los puedo compartir aquí. Voy a compartir, ¿puedo compartir pantalla? No, no puedo compartir Diego, pantalla. ¿pueden permitirle compartir? Sí. Ya, a ver ahora. Compartir pantalla, aquí está. Este es el estudio, ¿lo ven? ¿A poco? Ahí sí. Ya. Este estudio, entonces... ¿De quién es, perdón? Este es un estudio que hizo un investigador que se llama Luis Brel, que lo hizo para el CNTV, ¿ya? Y este estudio, por ejemplo, quiero ir a la página de las radios, aquí está. Por ejemplo, aquí vemos que el grupo Prisa, por ejemplo, tiene el 47% de la audiencia y el 42% de la inversión publicitaria, ¿sí? Y el grupo Copesa, el grupo Dial, que no es tan conocido, digamos, pero sí tiene varias radios. Este tiene el 12% de la audiencia y el 17% de la inversión publicitaria. Y así, por ejemplo, la red de BioBio tiene pocas concesiones, tiene pocas radios, tiene 2 radios, pero tiene el 10% de la audiencia. Entonces, por eso que el tema tiene que ser más complejo. Quizás lo que se podría establecer es alguna medida o alguna fórmula que permitiera integrar estos distintos indicadores, ¿ya? Porque en el caso de la televisión pasa algo parecido, y de hecho en la televisión pasa algo que se ha ido agravando con el tiempo, porque este es el dato del año 2014 y 2015 de televisión. Entonces, por ejemplo, en el año 2014 estaba mucho más repartido entre los 4 principales operadores, que son Canal 13, Mega, Chilevisión y TVN, ¿sí? Que son, en el fondo, estos 4 canales generan un CR4, que es el índice de concentración de uno de los indicadores de concentración, que es casi del 90%, ¿sí? Es decir, 4 actores controlan alrededor del 88% de la audiencia y el 87% de la inversión publicitaria, ¿ya? Entonces, aquí, digamos, respecto de los grandes medios, entonces esto es un dato que en el caso de la televisión hoy día es mucho más grave. Hoy día la inversión publicitaria de Mega en el año 2019 fue del 50,1% del total de la inversión publicitaria, ¿sí? Es decir, el total de la inversión publicitaria de la televisión, en la mitad de la inversión ha ido para Mega, ¿sí? Y además Mega tiene es el grupo Betía, que además tiene radios, ¿ya? Entonces, lo que quiero transmitir es esta idea de que el problema es bastante más complejo y que esta ley por sí sola resuelve en alguna medida, pero puede generar otras como externalidades negativas, precisamente porque no se están haciendo cargo de esta mayor complejidad digamos, de la fórmula a partir de la cual es posible identificar el modo en que la propiedad de los medios afecta, por ejemplo, el pluralismo informativo, la diversidad, el pluralismo, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, si nosotros vemos los datos hoy día, los datos, a partir de datos que hemos podido identificar de Subtel y de la Fiscalía Nacional Económica, son pocos los grupos que tienen más del 5% de concesiones, ¿ya? Uno de ellos es Iberoamérica, pero
no habría que chequear el caso de estos otros grupos, como el grupo Dial, como el grupo digamos, de radios de Luxich, pero por ejemplo BioBio tiene el 2,9% de las concesiones, Cooperativa tiene el 2% de las concesiones, entonces, claro, si tampoco puede entenderse esto como una medida, como decía el señor Cabello, orientada a atacar al grupo Prisa, ¿sí? Porque si no podemos tener una situación similar a la que tuvo Argentina con el grupo Clarín, es decir, que la legislación se quede parada porque las empresas afectadas pongan juicio o cuestionen la legalidad digamos, de la medida, ¿sí? Entonces, eso sería lo que, a ver si tengo alguna otra cosa. No, esas serían mis observaciones sobre el primer proyecto. Y sobre el segundo proyecto... Lo esperamos para el segundo momento, por favor, ya, para okay. terminar este. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Disculpen. Mi observación. Muchas gracias. Don Andrés. Muchas gracias. Ahora se escucha, ahí, ¿no? Ahí excelente. Sí. Genial, muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a la comisión del Senado por la invitación. Tengo una presentación que quisiera compartir con ustedes. Yo me refería exclusivamente a este primer proyecto de ley sobre las concesiones de las radios. Básicamente, el proyecto de ley contiene dos normas y un artículo transitorio. Las dos normas vienen a restringir la cantidad de concesiones sobre la que puede ser titular una misma persona natural o jurídica, y finalmente el artículo transitorio establece un plazo de 2 años para adecuarse a las normas del proyecto de ley. En lo personal y en particular para esta presentación quisiera referirme, y si me empiezo a extender, ustedes me cortan nomás, señor presidente, pero quisiera hacer un análisis de este proyecto de ley desde la perspectiva de la libre competencia. Y para poder hacerlo me parece importante partir por decir algunas características generales de la industria, de modo que estas características a su vez puedan luego poder entender cuáles son los riesgos asociados a las operaciones de concentración y por tanto los riesgos asociados a que una misma persona natural pueda tener más de una concesión por territorio, y también cuáles son las eficiencias, porque es importante al analizar no solo los riesgos, ver también las eficiencias. Y luego referirme al proceso de operaciones de concentración que ha habido en el mercado, porque hoy día, al momento de pensar en una ley como el proyecto de ley que se propone, es importante también considerar qué es lo que dice actualmente el decreto ley 211 sobre operaciones de concentración, como también la ley de prensa. Y finalmente quisiera concluir con algunas razones de por qué creo que el proyecto de ley no es tan adecuado para poder solucionar los problemas que presenta, pero sí refiriéndome sobre todo a sugerencias que yo creo que son modificaciones que sí se pueden hacer en el ordenamiento jurídico y que van en el mismo sentido, me parece, de alguna de las eficiencias que se quiere lograr con este proyecto de ley. Respecto a la industria de la radiodifusión sonora, es importante tener en consideración al menos los siguientes elementos que quisiera compartir. El primero es un elemento evidente. Para poder operar una concesión de radiodifusión sonora, se necesita una concesión. ¿Y cuál es el gran problema de esta barrera a la entrada? Que todas las grandes ciudades con densidad poblacional en Chile ya no encuentran espectro radioeléctrico disponible en la banda FM. Y para efectos de competitividad es importante señalar que la única banda relevante son las bandas de frecuencia modulada. En la actualidad las bandas de audiencia modulada prácticamente no generan un impacto a nivel competitivo. De modo que la única forma hoy día de entrar al mercado básicamente es adquiriendo una de estas concesiones al momento de la renovación de estas concesiones. Sin embargo, la Ley General de Telecomunicaciones le otorga al actual titular una serie de preferencias al momento de participar. Y estas preferencias, esto es súper importante, se ha traducido en que no ha logrado entrar ningún actor, porque las preferencias empiezan a bloquear la posibilidad de entrar por parte de un tercero. La mejor prueba que le puedo decir a esta comisión es que básicamente todo aquel titular que ha ido a la renovación de la concesión en los últimos 13 años, que son los que estudié, ha ganado su renovación. De modo que la única forma de entrar al mercado es por vía del mercado secundario. Esto es comprándole a alguien que ya tiene, pero de acuerdo con las investigaciones, por ejemplo, de la Fiscalía Nacional Económica, hoy día una concesión en la región metropolitana tiene un valor de al menos $5 millones, solo por comprar la concesión. O sea, no es un mercado que sea fácil de
de poder entrar. Luego, cuando uno quiere hacer un análisis del mercado de la radiodifusión, es súper importante considerar, como decimos en libre competencia, que se trata de un mercado de dos lados. Esto es, por un lado tenemos la audiencia y por otro lado tenemos el avisaje. Y estos dos lados se retroalimentan de una manera positiva, en el sentido que a mayor audiencia que yo tengo, más puedo cobrar yo por el avisaje. Y por tanto, es un mercado que el avisaje va a depender en gran parte de la audiencia, y la audiencia a su vez va a depender en gran medida del contenido que yo proponga. ¿Quiénes participan en este mercado? Participan, uno podría decir, dos tipos de actores. Actores con presencia nacional y actores con presencia local. Y dentro de los actores que tienen concesiones a nivel nacional, es interesante discutir que Prisa, o al menos analizar que Prisa es solo uno de los grandes conglomerados que hay por la cantidad de radios que tiene. Acá dejo, y les puedo compartir después la diapositiva, un cuadro que preparó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con las principales, que preparó la Fiscalía Nacional Económica, con las principales radios asociadas a los distintos conglomerados. Y este cuadro, señor presidente, es súper interesante si se compara con el siguiente que voy a mostrar, que analiza que estos conglomerados que tienen presencia en radio, en general también participan en otros mercados de información, ya sea a través de la televisión abierta, a través de la televisión de cable o a través de los periódicos. ¿Y por qué me importa hacer esta presentación y este punto, señor presidente? Es básicamente porque no podemos pensar que por medio de lo que digamos para la radiodifusión sonora vamos a solucionar el problema de la pluralidad de la información. ¿Por qué? Porque efectivamente van a existir conglomerados que tienen ventajas competitivas por el hecho de tener participación en una serie de otros mercados. Y de hecho, si uno ve los conglomerados radiales, todos, a excepción de Prisa, tienen participación en otros medios, como consta en esta tabla elaborada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y entonces tenemos, como digo, conglomerados de radios, conglomerados que participan en otros medios de información, y un último punto relevante que quisiera analizar en este punto. En este punto tiene que ver con las principales características del punto de vista de los auditores. Algo sumamente interesante, que es bastante evidente cuando uno lo piensa, es que a diferencia de otros medios de información, la radio en general es un medio complementario. Uno la escucha mientras va en el auto, uno la escucha mientras va trabajando, y esto tiene implicancias desde el punto de vista de la competencia. ¿Y por qué digo que tiene implicancias? Porque el costo de cambiarse es bastante bajo. En el fondo uno cambia de radio mucho más seguido que lo que en general cambia de periódico, por así decirlo, e incluso los estudios demuestran que lo que se cambia cuando uno cambia en los canales de televisión. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Es sumamente interesante, que lo principal para poder competir y ser un actor relevante en este mercado tiene que ver con la programación de las radios. Desde el punto de vista de los avisadores, dos características que me parece importante tenerlo presente. Uno, la publicidad en la radio ha ido aumentando con los años. No obstante ello, y a pesar de que el aumento ha sido relevante, hoy día es el quinto medio de avisaje más importante en Chile, por lejos después de la televisión abierta, los diarios, los avisos en la vía pública, y la televisión por cable, y luego de eso recién está la radio. Y finalmente el último elemento a considerar tiene que ver con el dinamismo tecnológico. Hoy día nosotros, y en mi caso incluso partí la presentación diciendo que la principal barrera de entrada a este mercado tiene que ver con contar con una concesión radioeléctrica. Pero no podemos olvidarnos que el dinamismo ha traído, por ejemplo, que hoy día las radios se transmitan por Internet, o incluso plataformas como YouTube, los podcasts o Spotify, que le han entrado a competir todavía en menor medida, pero que son competidores potenciales de la radio. ¿Y por qué hago esto? Porque no vayamos, por querer mejorar a quienes participan en el mercado de la radio, no vayamos a generar algo que finalmente los deje en un desbalance contra las otras plataformas contra las cuales van a competir en un corto plazo. Dicho esto, señor presidente, quisiera analizar en específico cuáles son los riesgos y la eficiencia de las operaciones de concentración, que, como le digo, es básicamente cuáles son los riesgos y la eficiencia de que una misma persona pueda ser titular de más de 2 concesiones en un mismo territorio. Esto es súper interesante, porque lo que voy a decir ahora en realidad no es un análisis teórico que yo haya preparado para esta presentación, sino que es un análisis de las sentencias que ha tenido oportunidad de dictar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia desde el año 2006 en adelante, cuando se produce la fusión de las empresas GLR, Claxon e Iberoamericana Radio Chile.
En ese minuto, el 2006, estas compañías le piden autorización al tribunal para poder fusionarse, y el tribunal finalmente aprueba esta operación de concentración y pone una serie de condiciones. Básicamente, una de estas condiciones dice, oiga, empresa que se acaba de fusionar, si usted quiere ir a la renovación de sus concesiones, tiene primero que consultarme a mí y que yo lo apruebe. Y esto ha permitido que desde el año 2006 a la fecha, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en al menos 7 oportunidades, ha tenido que volver a analizar este mercado para ver si es que esta operación de concentración trajo riesgos. Porque de haberse manifestado algunos de estos riesgos, la consecuencia es que no se les permite la renovación. ¿Cuáles son los posibles riesgos sobre los que me quiero referir en lo que sigue? Existen los denominados riesgos explotativos, riesgos exclusorios y riesgos para la pluralidad informativa. Los riesgos explotativos básicamente se traducen en poder fijar un precio abusivo. Vale decir, mire, yo tengo poder de mercado ahora, de modo que yo voy a aprovechar mi poder de mercado para cobrarle más caro a los que quieran hacer publicidad en mi radio. Esto es algo que pasa en cualquier mercado donde existe algún actor que pueda tener poder de mercado, y por eso es que las operaciones de concentración o la regulación, según sea el caso, tiene que tratar de evitar generar actores que tengan un poder de mercado tal que puedan fijar precios abusivos. Lo que ocurre en el mercado de las radios, lo que ocurre en el mercado de las radios es que en realidad el actor principal tiene únicamente un 45% de participación, y el derecho de la competencia, lo que dicen los economistas, es que en general un 45% suele ser insuficiente para poder fijar precios competitivos, precios abusivos, sobre todo considerando dos elementos importantes en el mundo de la radio. Uno, la competencia que hay, porque acá todavía se compite con una serie de otros conglomerados, de modo que la competencia no es únicamente un único grande, sino que existen al menos 4 grupos grandes de la radio, y sobre todo que quien contrata son los medios, las agencias. Esto es relevante porque quien contrata la publicidad finalmente no es cada general, no es cada compañía por sí misma, sino que a través de medios de agencia, que es un mercado sumamente concentrado, y la eficiencia de que el mercado de agencias de medios sea concentrado es que pueden generar un buen contrapeso al poder de las radios. ¿Y qué es lo que ha dicho el tribunal en estos años, desde el 2006 a la fecha? Lo que dice es que las varianzas que han habido sobre el aumento de precio tiene correlación con los aumentos a nivel de audiencia. Si se desglosa, por ejemplo, los cobros que ha podido hacer GLR, que es la empresa que ha tenido que ir a consultar al tribunal, se nota que hay una correlación positiva entre aquellos precios que logra subir son respecto de aquellas radios que han subido su nivel de audiencia, lo que refuerza que es un mercado donde la competencia importa. ¿Qué pasa con los riesgos exclusorios? Los riesgos exclusorios son sumamente relevantes, porque estos son los que en principio pueden tender a dejar fuera, por ejemplo, a otras radios. ¿Cómo yo podría tener un riesgo exclusorio? Yo tengo una radio importante, ocupemos como por ejemplo la Radio Corazón, que es la radio más escuchada en Chile. Y entonces quien sea dueño de la Radio Corazón le va a decir a su avisador, si usted quiere pasar publicidad en la Radio Corazón, está obligado a pasarla además en esta otra radio que es de mi titularidad. Y con eso lo que yo trato de hacer es extender el poder de mercado que me otorga una radio a todo el resto de mi conglomerado. Y esto es lo que se conoce en general como ventas atadas, como descuentos o como empaquetamiento según la forma específica que tenga. Lo que ha dicho el tribunal es que por ahora no se han verificado ni ventas atadas, ni empaquetamientos, ni descuentos que generen riesgos exclusorios. No obstante eso, agrega el tribunal cada vez que lo ha dicho, es importante mantener la investigación sobre este tema. ¿Por qué? Porque es un riesgo que puede ocurrir. Entonces, en general, hoy día existen riesgos explotativos y existen riesgos exclusorios, que si bien en general no se han manifestado a la fecha, y un ejemplo de eso es que no han habido nunca una demanda contra estas empresas, no por eso hay que pensar que no van a poder ocurrir en el futuro. Y por eso cualquier normativa que haya tiene que estar atenta a estos riesgos. Pero sí quisiera referirme además al riesgo de la pluralidad informativa. El riesgo para la pluralidad informativa. El año 2006, cuando se aprueba la operación de concentración de lo que hoy se conoce como PRISA, existía el artículo 37 de la ley de prensa. El artículo 37 de la ley de prensa hoy día se encuentra derogado, pero básicamente lo que establecía ese artículo, y lo voy a reiterar más adelante, es que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, o la Fiscalía Nacional Económica, según sea el órgano que correspondiera,
tenía que hacer un control desde el punto de vista de la pluralidad informativa al momento de realizar un análisis de competencia. Esto es súper importante porque lo que decía ese artículo, de cierta manera, tribunal, usted no puede quedarse únicamente con los temas de competencia abstracto, tiene que revisar si es que tiene o no tiene riesgos para la pluralidad informativa. Y en base a ese artículo, lo que dijo el tribunal el año 2006, dijo, mire, para tener la pluralidad informativa es bueno tener grupos económicos o grupos de radio, mejor dicho, que tengan la capacidad de generar contenido propio, porque eso va a poder permitir que tengan departamentos de prensa más fuertes y entonces no sean únicamente un repetidor de noticias, por así decirlo, sino que tengan la capacidad de crear contenido propio. Y ese ha sido un poco el ejemplo de lo que logra hacer, entre otras, Radio Bio Bio o Radio Cooperativa. Ahí pongo esos dos ejemplos porque son en general radios que están dentro de las 5 o 7 radios con más audiencia. Estos son los riesgos. ¿Cuáles son las eficiencias? Tenemos riesgos para la competencia, pero también tenemos eficiencias. Si un mismo titular tiene dos o más concesiones en un mismo territorio, va a poder reducir el costo por la duplicidad de instalaciones, va a poder optimizar el espectro radioeléctrico, y todo eso le va a poder permitir realizar mayores inversiones para potenciar el medio radial. Y esto es importante porque hay que potenciar el medio radial para que el medio radial no pierda fuerza frente a sus competidores potenciales, principalmente las nuevas plataformas. Y en algo que es sumamente interesante, hay una serie de estudios que se hicieron en Estados Unidos y que fueron recogidos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a partir de la modificación que ellos tuvieron a su Ley General de Telecomunicaciones el año 1999 y que permitió el ingreso de conglomerados. Y la principal consecuencia que en general demostraron esos estudios es que la presencia de conglomerados permitió que un mismo conglomerado tenga una radio para noticias, otra radio para deporte, otra radio para música para jóvenes, otra radio para distintos grupos etarios, de modo que en general se dice que hay una correlación positiva entre el grado de concentración y la variedad de radios, porque quien tenga más de una va a destinarla a distintos modelos cada una para ser más competitiva. Y en general eso suele traer mayores niveles de audiencia. Entonces, ¿hay riesgos para la competencia? Sí. ¿Hay eficiencias para la competencia? También. Y por eso es que es importante que cada vez que una persona o un titular adquiera más de una concesión, haya un análisis de competencia. Hoy día este análisis de competencia podemos decir que se hace de 3 maneras. La primera manera es el régimen general que establece el Decreto de Ley 211 en sede de libre competencia. Este régimen opera única y exclusivamente en casos de operación de concentración. O sea, si hoy día un titular de una concesión de radiodifusión sonora va y se compra otra, en la medida que esa compra sea superior a 20 millones, perdón, que las ventas de esas 2 unidades sean de más de 20 millones de dólares, va a tener control por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Dados los montos involucrados en este mercado, podemos decir que en general este régimen general no sirve, porque en realidad cualquier adquisición va a quedar bajo el umbral de notificación obligatoria. Lo que sí es importante es lo que señala la ley de prensa. La ley de prensa en su artículo 38 dice que cualquier hecho o acto relevante relativo a la modificación o cambio en la propiedad de un medio de comunicación deberá ser informado a la Fiscalía Nacional Económica, independiente cuál es el medio, sea un medio grande o un medio chico, un medio con hartas ventas o no, un medio nacional o un medio local. Yo tengo que comunicar e informar eso a la Fiscalía Nacional Económica para que apruebe la operación. Y esto es lo que permite hoy día que cada vez que haya una operación de concentraciones, y por ejemplo, el año 2019, de acuerdo con datos de la Fiscalía Nacional Económica, hubo 50 análisis de operación de concentración, todos pasaron por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Y si la Fiscalía Nacional Económica considera que hay riesgos para la competencia, dice la ley de prensa, estará obligada a consultar ese hecho al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, como ocurrió, por ejemplo, cuando el grupo Luxich, propietarios de Canal 13, quisieron entrar al mercado de las radios, entonces fue al tribunal para consultar ese hecho. Finalmente, en el caso de GLR, tiene algunas medidas vigentes conforme con las cuales tiene que notificar al tribunal todas sus operaciones de concentración con independencia del umbral. Entonces, hoy día en Chile, en general, cuando existen operaciones de concentración, existe un control al menos obligatorio por la ley de prensa. Con esto, con lo que viene a continuación, me permito ir terminando, porque ¿qué es lo que me parece a mí el proyecto de ley y a partir de ello las sugerencias que quisiera dejar a esta comisión por si lo tiene a bien?
En general, un proyecto de ley que impide a secas el poder a un titular tener más de una concesión en un mismo territorio va a poder impedir, en general, materializar eficiencias. Y si no se materializan eficiencias, eso puede terminar perjudicando la calidad y la diversidad de los programas radiales, porque al final del día no van a poder tener la posibilidad de poder optimizar el espectro radioeléctrico. Además, se va a dejar en peor posición para competir a quienes únicamente tienen medios de radiodifusión sonora, de modo que sin querer, finalmente se va a terminar protegiendo al gran grupo que además de tener radios, tiene televisión, tiene medios de prensa escrito, tiene canales de televisión abierta, porque va a poder aprovechar esas economías de ámbito para poder utilizar, por ejemplo, sus programas noticiosos de la televisión abierta o los rostros que tiene ahí para fomentar la radio, de modo que sin querer se terminará en general favoreciendo a quienes hoy día ya son los grupos más grandes. Y todo esto sin siquiera referirme al artículo transitorio, que es un artículo que, como dijo el profesor Cabello, puede generar bastantes problemas porque es claramente una norma expropiatoria, de modo que sin querer entrar a consideraciones de derecho constitucional, pudiese generar algún problema de legalidad. Entonces, ¿qué es lo que quisiera yo proponer, señor presidente? Que me parece que hay dos formas. Uno, de potenciar a los competidores radiales, y otro, una forma de potenciar el control sobre la pluralidad informativa que se pueden hacer sin necesidad de tener que incorporar una norma como la que está en el proyecto de ley. La primera tiene que ver con lo que dije al inicio, con la renovación de las concesiones. Hoy día, señor presidente, quien tiene una concesión va a ganar su renovación, porque el artículo 13 de la Ley General de Telecomunicaciones le da un derecho preferente al actual titular, y este derecho preferente le dice, mire, si usted no hizo el mejor proyecto técnico, usted va a poder empatar el proyecto técnico, usted va a poder mejorarlo, y si lo mejora, entonces la concesión es suya de nuevo. Y eso hace que hoy día quien sea titular no tenga ningún incentivo en general a presentar grandes proyectos, ni tampoco a pagar por el uso del espectro, porque ¿por qué? Porque si hay empate, se lo va a quedar quien tiene el derecho preferente. De modo que una invitación, por así decirlo, es a repensar este derecho preferente de los concesionarios, de modo que tratar de poder hacer más competitiva la renovación. Si se hace más competitiva la renovación, se va a permitir, por una parte, que haya más intensidad competitiva, que puedan entrar actores, y que finalmente, si quien es titular se va a readjudicar, lo va a hacer porque presentó un mejor proyecto o le está pagando más por la concesión al Estado, por alguna razón que no sea únicamente ser el titular. Así que, modificando a mi juicio el artículo 13 de la Ley General de Telecomunicaciones, se puede abrir el mercado mucho más que como está hoy día y sin afectar garantías constitucionales. La segunda norma tiene que ver con lo que decía antes del artículo 37 de la Ley de Prensa. El artículo 37, que estaba vigente el año 2006 y estuvo vigente hasta el año 2012, decía que para efectos de lo dispuesto en el decreto ley número 211, se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que tienden a impedir la libre competencia, miren lo interesante, los que entraban en la producción de informaciones, el transporte, la distribución, circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación. ¿Qué significa esta norma? Significa que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, al conocer de operaciones de concentración, lo deben hacer teniendo en consideración los efectos para la pluralidad de la información. Por eso el tribunal, cuando analizó la operación de GLR, dijo, el artículo 37 es un mandato para que exista un adecuado nivel de competencia, de manera tal que se promueva la pluralidad de actores en la industria, así como la libertad para acceder a la propiedad de medios de comunicación, para efectuar cambios en la misma y para producir y distribuir contenidos e información. Entonces, lo que quiero decir es que este artículo 37 era un artículo virtuoso, en el sentido que por un lado permitía proteger la libre competencia y por otro lado permitía proteger la eficiencia asignativa desde el punto de vista de la libre competencia. Sin embargo, este artículo 37 se derogó del ordenamiento jurídico. Y eso puede tener dos interpretaciones que es importante tener presente. La primera de estas interpretaciones es que, mire, hoy día, dado que no hay artículo 37, las autoridades de competencia deben hacer un análisis estrictamente de competencia. Y ese análisis estricto de competencia no debe considerar riesgos como puede ser la concentración de la información y el posible atentado contra la libertad de prensa que ello puede traer. Eso, evidentemente, a mi juicio, me preocupa y creo que no es el análisis de competencia que se puede hacer. Una segunda interpretación que se puede hacer una vez derogada el artículo 37 es lo que dijo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el año 2013. Dice que
Si bien se eliminó el mandato para que las autoridades de libre competencia velen directamente por el pluralismo informativo que se requiere para garantizar las libertades de opinión e información que resguarda la ley de prensa, este cambio no inhabilita al tribunal para hacerlo indirectamente, al velar por las mejores condiciones de competencia en el mercado. Lo que está diciendo el tribunal es que, mire, a mí me quitaron el artículo 37, pero yo lo voy a considerar igual en mis análisis. El problema, desde un punto de vista de diseño institucional, es que en general quien revisa las operaciones de concentración por el artículo 38 y hoy día por el título cuarto del decreto ley 211 es la Fiscalía Nacional Económica. De modo que uno se quedaría más tranquilo si es que este pronunciamiento que pongo en el punto 357 lo hiciera la Fiscalía Nacional Económica. Y por eso es que mi invitación, así como fue a repensar el artículo 13 para permitir el ingreso a nuevos operadores al mercado, es también pensar si es que pudiese ser necesario reintegrar al ordenamiento jurídico un artículo como el 37, que obliga a las autoridades de competencia a preocuparse también del pluralismo informativo, porque obviamente sin pluralismo informativo de nada sirve proteger la libre competencia, porque finalmente la estaremos matando ex ante. Esos son mis comentarios al proyecto de ley y las sugerencias que tengo en relación con la materia, señor presidente. Muchísimas gracias a usted por la presentación. Creo que ha sido muy ilustrativa, don Andrés. Se ofrece la palabra a don Diego. Presidente, sí, queda un expositor que es don Javier García. Ahí está don Javier, no lo veía en la pantalla. Don Javier, tiene la palabra, disculpe. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Espero me escuchen perfectamente. Bueno, yo voy a tratar de complementar las anteriores exposiciones. Yo creo que digamos, con las diferentes voces, yo creo que hay una imagen bastante clara de la problemática y yo me uno a los comentarios que dicen que hay que, digamos, ver medidas, hay que hacer un estudio más profundo y ver qué medidas son necesarias. En concreto, este proyecto se focaliza en una forma de intervenir que creo que puede tener dos efectos. Por un lado, puede llegar a ser extremo por los porcentajes tan bajos que se están poniendo, pero paradójicamente va a ocurrir que en determinadas localidades tampoco va a solucionar el problema de fondo, ¿ya? Efectivamente hay problemas con el derecho a la competencia y hay también problemas con el pluralismo de los medios de comunicación. Y concretamente este proyecto va muy enfocado en lo que se viene a denominar medidas de fomento del pluralismo externo, es decir, tratar de conseguir que haya el mayor número de actores posibles. Efectivamente, en estos momentos hay un grupo de comunicación, específicamente en radio, que llega a superar el 10% del total de las concesiones de radiodifusión. Estamos hablando de que las concesiones de radiodifusión, de FM en concreto, que es el sector donde operan estos grupos, es de aproximadamente 2.500 concesiones. Estamos hablando de un número muy alto y este grupo acapara alrededor de 200 concesiones. Eso haría como algo más de un 10%. El grupo GLR, también conocido como Iberoamericana Radio. Pero es que si nos vamos a las localidades, lo que encontramos es que hay en algunas localidades que llega a acaparar el 30%. ¿Ya? Y ahí vemos como los porcentajes son muy superiores a ese incluso 10%. Y estamos hablando de ciudades importantes, ¿ya? Ciudades como Santiago, La Serena, Valdivia. En todas ellas, este grupo acapara aproximadamente un 30%, un punto más, un punto menos de las concesiones que hay. En localidades más pequeñas es complicado aplicar estas reglas porque, por ejemplo, nos encontramos que esta regla es muy complicado aplicar una regla de un 5%, limitaciones de este tipo en localidades donde ni siquiera hay un número suficiente, no llegan a ser 10 concesiones. Entonces, esa es la primera salvedad que hay que hacer. Cuando uno impone límites tan genéricos, no tiene en cuenta particularidades de este tipo.
como que hay determinadas localidades que no hay ni siquiera un número suficiente de concesiones para aplicar estos porcentajes, ¿ya? Entonces, ese es un primer elemento, ¿no? Como decía antes, efectivamente, hay un problema con el acaparamiento de las concesiones, ¿no? A mí me llama la atención que en los pronunciamientos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, digamos, esto no haya generado más ruido. En estos momentos, las únicas medidas de mitigación son las que comentaba el anterior expositor, que tiene que ver con esa obligación de informar previamente antes de presentarse a la renovación de los concursos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un problema. Efectivamente, estoy de acuerdo en que las reglas actuales del derecho a la competencia, en concreto para este sector, puede que no estén siendo las adecuadas. Primero, porque no están tutelando efectivamente el pluralismo informativo, porque se les quitó esa función con esa modificación de ese artículo al que hacía referencia el anterior expositor. Pero también habría que ver si incluso habría que hacer una revisión de estas reglas de competencia en concreto, ¿no? Volviendo a este tema, lo cierto es que lo que han dicho en sus distintos pronunciamientos estos organismos de defensa de la competencia, lo que han detectado es que efectivamente ha habido un proceso de concentración de la propiedad, sobre todo en el ámbito de la radiodifusión, con este grupo que ha acaparado un número muy grande y un porcentaje muy alto del mercado, pero a su vez se ha dado también otro proceso que ha sido la creación de otros contrapesos. Es decir, lo que ha ocurrido es que se han ido generando otros conglomerados de grupos y de empresas de comunicación que han conseguido hacerse también con un número significativo de frecuencias, no tan alto, pero han conseguido competir en el mercado. Por lo tanto, eso, yo creo que ese efecto ha sido el que ha evitado que los efectos de la acaparación de concesiones que ha tenido este grupo GLR haya tenido efectos más dañinos con respecto a los mercados relevantes, ¿ya? Pero ahí, ahí, claro, podríamos llegar a la conclusión de que efectivamente han funcionado las reglas de mercado y se ha podido contrarrestar el poder de mercado de este gran conglomerado. Pero al hacerlo, lo que ha ocurrido es que se ha generado un oligopolio muy fuerte por parte de un grupo, de varios grupos de comunicación, que lo que han ido haciendo es comprando concesiones digamos, a operadores independientes, a operadores más pequeños. Entonces, lo que se ha producido ha sido una desaparición de pequeñas radios, de pequeños grupos locales que estaban haciendo una información posiblemente muy importante en sus territorios. ¿A dónde quiero llegar con esto? Y es algo que me preocupa porque en las investigaciones que he estado revisando no se pone énfasis en este riesgo, y es el riesgo de cómo está afectando a la información local, a los medios de comunicación local. Porque efectivamente estos grupos, buscando esas eficiencias empresariales, lo que acaban haciendo es acaparan esas concesiones y lo que hacen es generar estos canales temáticos, como bien se explicaba anteriormente. Y generan una oferta de distintos canales temáticos, pero a costa de que estamos perdiendo diversidad en el tipo de información y en el tipo de agentes que están participando, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho esa tendencia a la desaparición de la radiodifusión local, ¿ya? Que además tiene que ver también con aspectos que vamos a ver en el siguiente proyecto, ¿no? Entonces, ese para mí sería una de las principales alertas, es que efectivamente este proyecto no resolvería este problema con los porcentajes que pone. No resuelve el problema de esa desaparición de estos actores más pequeños y de los actores locales. Entonces, se tiene que complementar con otras medidas,
y también habría que revisar cómo se aplican esos porcentajes, porque efectivamente, tal como están planteados esos porcentajes, van a generar cuestionamientos constitucionales. Porque se plantean limitaciones a priori y habría que justificar muy bien esas medidas. Y bueno, por dar algunos datos, yo creo que en televisión efectivamente las cautelas están más claras con la actual limitación que hay en la ley de que un mismo operador solo puede tener una concesión, ¿ya? Y en radio lo que nos encontramos es que, desde mi punto de vista, el régimen jurídico es muy eficiente. Viene incluido en la ley de telecomunicaciones, yo estoy de acuerdo también con que, como lo que se ha dicho antes, de que la ley de telecomunicaciones está obsoleta, pero es que además el régimen de radiodifusión no tiene una ley propia, sino que está contenido tanto en la ley de prensa como en esta ley de telecomunicaciones. Entonces, las reglas que hay y las precauciones que hay con respecto al pluralismo de los medios son muy pequeñas. Entonces, es necesario revisar esas reglas y ver qué otras fórmulas hay, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, uno de estos elementos tiene que ver con que tiene que haber reglas específicas que preserven a los medios de comunicación local. De hecho, esto es una preocupación que ya ha tenido el legislador, y concretamente hubo una modificación de la ley de telecomunicaciones en el año 2009 mediante la ley 20.335, que lo que buscaba era precisamente preservar los medios locales. ¿Y cómo pretendía hacerlo? Modificando el sistema de concesión de los concursos que había, ¿no? En ese mecanismo de concurso se utilizaba uno muy parecido al que se utiliza ahora en las concesiones de telefonía móvil, que es la asignación mediante licitación, mediante precio, la oferta económica que hacen los operadores, ¿no? Y fue modificada por un sistema de sorteo, pero el sistema de sorteo no está resolviendo este problema de fondo, primero porque en el sorteo no está priorizando el tipo de servicio que se está prestando a esa localidad, y segundo porque una vez el concesionario consigue esa concesión por sorteo, no teniendo necesariamente el mejor proyecto para esa localidad, luego puede decidir especular económicamente con esa concesión y vendérsela o alquilársela al mejor postor, ¿no? Con lo cual, digamos que deja en un segundo plano las posibilidades de preservar y de dar un servicio adecuado a esa población con respecto al servicio informativo o a la diversidad de voces que puede haber ahí. Entonces, yo creo que es necesario una revisión más profunda de esta ley y complementarla con otras medidas. Muchísimas gracias. Fue don Javier. Don Javier, ¿se nos terminó ahí? Sí, con esto estaría por el momento. Luego haré aportes complementarios en el otro proyecto, porque desde mi punto de vista son dos proyectos que tienen mucho que ver y que idealmente, digamos, podrían ser discutidos conjuntamente. Muchas gracias. Hemos escuchado a todos nuestros invitados respecto al primer proyecto, y quiero saludar a Senor Chaguán, que también se logró conectar finalmente, estuvo con algunos problemas técnicos. No sé si podemos pasar al segundo proyecto o le ofrezco la palabra a los colegas sobre este. Es mejor pasar al segundo, escuchar los dos comentarios inmediatamente. Aprovechar la presencia de ellos, porque yo tengo comisión de Hacienda, senador, en un ratito. Ya, entonces le ofrecemos la palabra a don Oscar para... no sé si van a opinar todos sobre el segundo proyecto, don Diego. Se le envió la información a todos los invitados respecto a ambos proyectos, pero entiendo que algunos ya abordaron en su exposición a ambas iniciativas, claro. Pongamos si podemos poner el segundo proyecto en pantalla y ofrecerle la palabra a nuestros invitados.
Presidente, entiendo que la señora Chiara iba a pronunciarse sobre la segunda iniciativa también. Bueno, le ofrecemos la palabra. Sí, no, mi comentario sobre este proyecto era más breve, porque el que me parecía más relevante para mí era el anterior. Bueno, señalar que estas restricciones a la cesión, arrendamiento, etcétera, de concesiones, hoy día se aplica solamente a los medios comunitarios. ¿Sí? En el caso de la radio y la televisión, son los únicos medios a los que no se les permite digamos, la compra-venta, sino que tienen que ser, en el caso de la televisión, tienen que volver de algún modo al regulador para volver a ser entregada. Aquí el problema, para mí, más que, digamos, el problema de la regulación de las concesiones, más que resuelto por una ley, debiera resolverse a partir de los organismos reguladores. Es decir, aquí hay un problema más bien a nivel de Consejo Nacional de Televisión, Fiscalía Nacional Económica, Tribunal de la Libre Competencia, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, me quiero referir al caso de Ángel González, ¿sí? No sé si ustedes tienen información sobre este caso, el caso de este magnate de medios centroamericano, que tiene muchos medios dentro de América Latina, y que él era el dueño de Telecanal, y de pronto se descubrió que también es el dueño del Canal 4, de la red, ¿sí? O sea, este señor se hizo dueño de 2 medios, y nadie reparó en eso hasta que un abogado, que de hecho es asesor parlamentario, hizo la denuncia al CNTV hace alrededor de dos años atrás, ¿sí? Y el CNTV, muy preocupado, dijo, sí, nos vamos a hacer cargo de esto, no sé qué, y resulta que después dejó la situación sin ninguna sanción. Es decir, nosotros tenemos hoy día una persona que además es extranjero, que es dueño de más de una concesión, ¿ya? Entonces, ¿dónde están, digamos, los fallos? No tiene que ver con la ley, sino que tiene que ver con las capacidades que tienen los organismos reguladores, ¿sí? Entonces, a mí me parece que eso, en el caso de la televisión, ahí hay un ejemplo claro. En el caso de la radio, a mí me parece que el problema tiene que ver más bien con el carácter indistinto con el cual los organismos de competencia tratan a los medios, ¿ya? Lo que señalaba anteriormente el señor Fuchs sobre que el hecho de que un medio, que un conglomerado tenga 45% de la audiencia es competitivo, a mí me parece que a lo mejor cuando uno vende tostadora puede ser competitivo tener el 45% del mercado, pero cuando uno tiene medios, a mí me parece que es más complicado, ¿sí? Entonces, creo que más bien tiene que ver con cómo se trata la situación específica de este mercado, que es un mercado de industrias culturales, ¿sí? Que eso que creo que es importante, y creo que cuando se discute en los órganos de competencia, no se aborda la especificidad de este mercado, ¿sí? Que es un mercado que no es igual al resto de las mercancías, ¿sí? Estas mercancías tienen otro valor porque corresponden a bienes públicos, como la información, como la diversidad, como el pluralismo, ¿ya? Entonces, ese para mí es el tema, digamos, claro que creo que debiera tocarse, y también efectivamente el tema de que se haya eliminado la tutela del pluralismo informativo y que debiera reponerse de algún modo, me parece que también es importante, ¿sí? Es importante considerar este aspecto, y dentro de esto agregar como otro tema a propósito de la ley de televisión digital, que efectivamente la ley dice que no puede haber más de una persona, una persona o una empresa no puede tener más de una concesión a la misma zona de cobertura, pero estamos teniendo ahora otro tipo de problemas que en relación a lo que también planteaba Javier García sobre el tema de la comunicación local,
porque efectivamente todas las concesiones de televisión, las concesiones en la asignación de nuevas concesiones de televisión local y regional en el contexto digital, se están identificando varios casos de empresas que están teniendo varias concesiones de carácter local en distintas localidades del país, ¿sí? Hay por lo menos 3 o 4 que es posible identificar que tienen concesiones, son empresas que tienen concesiones en el norte, en el sur, en la zona centro, ¿sí? Entonces estamos nuevamente propiciando la constitución de holdings en el ámbito de la televisión, así como en la radio, y donde vamos a tener nuevamente un problema de la preservación de la comunicación local, ¿ya? Y eso es importante, aquí la mayoría de los senadores corresponden a regiones que no son la región metropolitana, ¿sí? Entonces el tema de la comunicación local es un tema que digamos que yo espero que los toque también en el sentido de que toda la lógica de los mercados de la radio, de la televisión, gira en torno a la región metropolitana, ¿sí? Incluso el tema de la publicidad gira en torno a la región metropolitana, ¿ya? Entonces, tenemos que desarrollar, promover leyes que de alguna manera aseguren esa diversidad, ¿ya? Y a mí me parece que en el caso de esta ley es un poco desproporcionada respecto de lo que espera lograr, pero que tampoco lo logra resolver porque tiene que ver con otros la problemática para mí tiene que ver más bien con los organismos reguladores, es decir, darle dientes a los organismos reguladores y darle herramientas para que logren entender la particularidad de este sector, de este mercado, que es el mercado de las comunicaciones. Ese sería mi comentario. Juan Pablo. Sí. Se me cortó la transmisión a mí, disculpen. Me quedé con la charla terminando. Se ofrece la palabra. Yo quería hacer también un apunte breve. Después voy a ofrecer la palabra a los colegas. Don Javier. Sí, efectivamente. Bueno, digamos que este proyecto viene muy enlazado con el otro proyecto, ¿no? O sea, yo los entiendo en el sentido de que se tienen que dar las dos medidas para que sea factible. O sea, si aplicáramos este proyecto de ley en el escenario actual, lo que haríamos sería, digamos, dejar la foto fija de los concesionarios actuales, ¿no? Entonces yo este proyecto lo entiendo que tiene que haber una medida antes, ¿ya? Claro, yo me imagino que lo que se buscaba con el anterior proyecto era poner en disposición nuevas concesiones porque quedarían liberadas al aplicar estos porcentajes y al abrir, digamos, a nuevos agentes, luego impedir que se diera como un mercado secundario o un mercado especulativo en el cual estas concesiones pasaran al mejor postor. O sea, quiero decir, este proyecto por sí solo no tiene una utilidad. Por otra parte, como en el anterior, yo creo que se trata de unas medidas muy drásticas que por un lado pueden ser excesivas y pueden incluso generar problemas y cuestionamientos constitucionales, pero es que por otra parte tampoco resuelven los problemas de fondo, porque incluso aunque se impusieran medidas de este tipo, existen posibilidades de que cambie el control sin cambiar al concesionario, el titular, sobre todo en los grandes conglomerados o las sociedades anónimas o las que funcionan por participaciones o acciones. Uno, sin cambiar al titular, puede estar cambiando a los agentes que realmente gestionan ese medio de comunicación, ¿ya? O sea que en el fondo no impide que haya un cambio, o sea, no hay un cambio formal de la titularidad, pero puede haberlo por otros mecanismos. Entonces, no me parece que sea una medida que resuelva, ¿no? Y
y es limitar mucho la autonomía también de estos grupos empresariales. De repente nos podemos encontrar que hay grupos empresariales o pequeños concesionarios que ya no tienen la capacidad de gestionar la emisora o que ya no quieren hacerlo y que por tanto se quieren desprender de esa medida. Entonces, son opciones que digamos que tienen sus riesgos, o sea, que pueden tutelar y pueden evitar que esto se convierta en, o sea, que el interés de tener las concesiones no sea dar un mejor servicio informativo, sino sea simplemente operaciones especulativas debido al precio tan alto que están adquiriendo en el mercado estas concesiones, pero puede que esto sea de una manera innecesaria, ¿no? Yo creo que efectivamente hay otras medidas que podrían ser más adecuadas que estas, ¿no? Y yo vuelvo al planteamiento de revisar los procedimientos de adjudicación mediante concursos que deberían de poner el énfasis en los contenidos de los proyectos. ¿Ya? Porque actualmente los concursos lo que ponen énfasis es en la calidad técnica, y al final lo que ocurre, yo en la revisión que he hecho de los concursos, uno lo que se da cuenta es que la mayor parte de concursos terminan en empate, porque todos los proyectos consiguen la misma puntuación del proyecto técnico. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay un operador, cuando esa concesión es producto de una renovación de una concesión existente, se aplica derecho preferente, ¿ya? Que es lo más común, y para las concesiones nuevas acaba en un sorteo, ¿ya? Entonces, estos mecanismos no sirven para potenciar digamos, una competencia por la mejora de servicios o por mejorar el pluralismo informativo. Luego, además, nos damos cuenta de un dato que yo les quería dar porque es poco conocido, es que hay un porcentaje no menor de frecuencias, en concreto 271, que tienen carácter indefinida. Es decir, si ya es un problema, como se decía anteriormente, que las concesiones sean de aplicación el derecho preferente y que en la práctica totalidad de los concursos se aplique este derecho, por lo tanto no entran agentes nuevos, lo que nos encontramos es que incluso 271 ni siquiera, o sea, son de carácter indefinido y por lo tanto van a pertenecer siempre al mismo operador, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ver fórmulas. El problema es que estamos interviniendo tarde, porque lo que nos encontramos es que tanto en televisión como en radiodifusión por ondas, estamos hablando de que el número de concesiones es limitado. En televisión, digamos que la digitalización ha permitido la entrada de nuevas concesiones y de nuevos operadores. No de la manera que se estaba esperando o que se estaba prometiendo en su momento. O sea que ahí estamos viendo que la ampliación del pluralismo que prometía la digitalización no ha sido tanta. En radiodifusión no se ha dado ese proceso y la Subtel en sus informes ya ha indicado que en la mayor parte de las localidades no hay capacidad para nuevos operadores, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que buscar esa fórmula de cómo intervenir nuevos agentes, ¿ya? Y yo creo que la fórmula de intervenir nuevos agentes, o una de ellas, es eliminar el derecho preferente y estas concesiones de carácter indefinido, porque eso permitiría que estas renovaciones que se van haciendo cuando va venciendo el periodo de la concesión, pudieran entrar nuevos agentes, pero para que entren nuevos agentes y mejore el pluralismo, tiene que haber procedimientos de adjudicación que fomenten esto, porque si no, lo que nos vamos a encontrar es con que no se resuelven los problemas actuales. Y yo creo que ahí hay un elemento que debería de buscando esta preservación de los medios locales que hasta ahora no se logra resolver,
es que una medida que a lo mejor podría ser eficiente en este sentido es, en vez de focalizarse en impedir la venta o la transmisión de estas concesiones, impedir que pierdan su naturaleza. Es decir, si queremos fomentar que haya un mínimo de televisión, de medios de televisión o de radio de carácter local, que no puedan perder esa condición. Es decir, que no ocurra como ocurrió con la radiodifusión, que los conglomerados acuden a los operadores pequeños, compran esa pequeña radio local y la convierten sumando un montón, desaparecen un montón de radios locales y acaban generando cadenas nacionales que son temáticas, ¿ya? Y muy orientadas además a Santiago y que, digamos, se olvidan de la realidad y de las necesidades de las audiencias locales, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay medidas eficientes y yo creo que hay que buscar combinar varias medidas. Por lo tanto, creo que este proyecto no resuelve los problemas de fondo y quizás sea muy drástico. Un dato que les quería dar, porque hay algo de confusión en esto, es que, por ejemplo, es verdad que en televisión el número de concesiones es muy pequeño, es mucho más pequeño, por lo tanto, tiene sentido, por ejemplo, limitar una concesión a cada operador. En el caso de la radio no ocurre así. En el caso de la radio, la mayor parte, las localidades de mayor población rondan un número aproximado de unas 30 concesiones, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que en Santiago tiene 35 concesiones de FM, de las cuales el grupo GLR tiene 11, en Valdivia son 28 el número de concesiones, en La Serena y Arica rondan 35 el número de concesiones y un solo grupo pues llega a acaparar 10 de ellas, ¿ya? Entonces, si luego vamos, otros grupos van acaparando otras 2, la Biobío tiene otras 2, y al final vemos que La Serena a lo mejor no tiene ningún medio estrictamente dirigido para La Serena. Entonces, ninguno de estos dos proyectos creo que resuelva esas particularidades del sector. Así que recomendaría como un mayor análisis y ver cómo incidir en diferentes formas. La concentración puede ser una, como hemos visto antes. Hay países que prevén esta fórmula, pero normalmente combinadas con otro tipo de mecanismos. Esa sería mi aportación. Gracias. Gracias. Quiero ofrecer la palabra a los colegas. Senador Chaguán. Permítame, sin antes de darle la palabra, compartir con los colegas de la comisión que el senador García Huidobro no se pudo conectar porque sufrió un accidente ayer, que está hospitalizado, está bien, está con una fractura expuesta, un problema lumbar, pero por eso le mandé el saludo de toda la comisión por el accidente doméstico que tuvo bastante fuerte. Se ofrece la palabra al senador Chaguán. Presidente, primero sostener que estamos frente a un problema que es evidente. El tema de la concentración de medios por una parte. Segundo, el subterfugio que usa uno constituyendo distintas sociedades entre las mismas personas con distinta razón social para adjudicarse concesiones que luego se dedican como negocio a arrendarlas. Este es un tema que se ve en mi región, en algunas provincias en particular, y por tanto este es un tema de la que hay que tomar nota. Sin embargo, creo que las fórmulas que ha planteado el senador Navarro no resuelven el tema tal como hemos escuchado tanto a Andrés Fuchs, a Javier y al resto, y a Chiara, y por tanto hay que buscar una fórmula distinta. Por otra parte también, creo que es muy relevante poder entender que se requiere también la difusión de contenidos locales y muchas veces las concesiones terminan siendo ocupadas por concesiones, cadenas nacionales, en definitiva no se cumple el objetivo, además
en la determinación finalmente de los ganadores de los concursos, también darle importancia a los contenidos locales. Este es otro elemento relevante. Por tanto, yo soy de aquellos que efectivamente está en contra de la concentración de medios. Creo que hay que difundir, que esta debe ser un instrumento también para difundir contenidos locales, por supuesto, pero hay que buscar una fórmula, yo diría, distinta. La provisión lisa y llanamente de la venta o arrendamiento, no sé si es la fórmula adecuada. Hay que buscar una fórmula que nos permita cumplir con el objetivo. Yo vuelvo a insistir, acá hay un problema, hay que ver cuál es la mejor manera de resolverlo, y yo me gustaría pedirle incluso a Andrés, a propio Javier y Rosana, que nos aportaron hoy día con una visión bien importante, poder también poder pedirles que nos puedan ayudar a poder construir un proyecto de ley que busque resolver esta materia, pero con una fórmula que efectivamente nos permita saltar algunos que puedan pretender que esto sea una acción de carácter obligatoria, como se ha señalado en las disposiciones transitorias, pero que en definitiva nos permita resguardar efectivamente que los contenidos locales estén presentes en los espectros, y adicionalmente también las concesiones de radiodifusión sonora, por ejemplo, también respecto a la televisión, pero sin lugar a dudas buscando una fórmula que permita, dentro del marco legal, poder resolver el problema que hoy día tenemos. Siente eso simplemente. Muchas gracias. Si me permiten una opinión, yo creo que se ha hablado de unos 3 ámbitos distintos. Uno es que el marco dentro del cual funcionamos, o donde está regulado todo el tema del área de telecomunicaciones, es un armazón que ya requiere una renovación, lo vamos a decir de esa forma para ser elegante. Es obvio que la ley de telecomunicaciones está desfasada, y eso es un trabajo mayor, pero no por eso no es oportuno abordarlo. Lo segundo, yo creo que ahí el ministerio tiene que ver si tiene esa voluntad en el plazo que hay de comenzar un trabajo en la mesa para revisar el armazón de la ley de telecomunicaciones, y para eso también se requiere voluntad política más allá del ministerio, porque, disculpen la descripción, pero la Subtel es como un pariente bien pobre del Estado y tiene poca musculatura para actuar como ente fiscalizador y regulador con la fuerza que probablemente necesitamos en este siglo XXI que la tenga. Lo segundo es que creo que se abordan, y es muy nítido en la presentación de ustedes, que hay 2 niveles del debate. Uno es el problema de concentración en el gran mercado, tanto de televisión como de radios, y lo otro lo que pasa a nivel de las regiones, donde la práctica de solicitar concesiones a través de diferentes subterfugios y que se arriendan y que se lucra y que no son de los grandes operadores, es una práctica muy común. Y donde, yo quiero decir, cuando tratamos de cambiar la forma de asignación de las concesiones, la resistencia del mismo ministerio de cambiar su fórmula es tremendo. A mí me tocó estar en el debate de cambiar, de que los sorteos se resolvieran por el mejor postor y llegáramos solamente al mecanismo del sorteo, pero porque sabemos que quienes elaboran los proyectos técnicos es un puñado muy reducido de personas, y son todos se conocen las reglas, y todos llegan con casi el mismo puntaje siempre dentro del margen que permite las concesiones, y ahí no hay competencia alguna. Y hay en cada región grupos de personas que tienen muchas concesiones y que viven de las rentas. Hay personas que viven muy cómodamente de las rentas que tienen porque arriendan radios, no aportan a la diversidad, a la información, nada. Y en esto hay un vacío, y entiendo que eso también es quizás algo que el senador Navarro quería abordar en el segundo proyecto, que era este segundo nivel, no es de la gran industria, no es el problema de la concentración de los grandes actores, que también es un problema. Entonces, yo sí siento que ahí es muy relevante.
hago mío la invitación que hace el senador Chaguana, si nuestros invitados tienen la voluntad de colaborar en mirar esto y dar un paso, no vamos a poder abordar, yo creo que toda la ley de telecomunicaciones, aunque comparto que eso no estaría nada mal poder hacerlo, pero sí podemos avanzar en generar mejores condiciones para la competencia. Yo me sumo, creo que fue Chara el que lo dijo, el hablar de que un actor tenga 45% del mercado y que eso es libre competencia, refleja que tenemos problemas tremendos con los reguladores. Es decir, hasta los norteamericanos con su estructura del Clayton-Patterson Act no permite que nadie tenga más del 30% de ningún mercado, que ya es bastante. En nuestro país hemos perdido los parámetros, yo creo, en esta área, y quizás podemos avanzar para el fin de que esta es una industria cultural la que hay detrás de las telecomunicaciones. Y por ende, invitarlos a que nos puedan acompañar en este debate, ¿no? Porque dejar las cosas tal como están tampoco es una solución. Yo creo que, y es evidente la situación de prisa para adelantar un juicio. Este debate lo tuvimos en el país yo no recuerdo, unos 12 años atrás, o 14 años atrás, y la verdad es que hay una situación consolidada que yo sepa, y esta es la pregunta que quiero hacer, que yo sepa, estos grandes operadores de concesiones normalmente no arriendan las concesiones que tienen, las explotan. Y que es la diferencia que tenemos con lo que pasa en regiones donde, como decía el senador Chaguán, personas cambian la persona jurídica, pero son los mismos que tienen 20, 30 radios y rentan de ellas. Entonces, mi duda es, ¿hay de los grandes operadores que caigan en estas prácticas de estar arrendando las concesiones? Yo entendía que no, pero quizás esté equivocado. Ofrezco la palabra, senadora Órdenes, doña Jimena. Muchas gracias, presidente. Saludar a los tres expositores que han acompañado la discusión de los dos proyectos de ley y coincidir con algunos temas que ustedes han instalado. Claro, el problema porque siempre ¿por qué presentamos un proyecto de ley? ¿Cuál es el problema que queremos abordar? Claramente, yo creo que acá la variable principal tiene que ver con la concentración y cómo una concesión pública, y ahí donde también rescato un poco lo que plantean los expositores, el tema del rol de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y sobre todo de los entes reguladores. Otra cosa que queda en evidencia de los aportes que han hecho los distintos expositores es que la arquitectura legal, la Ley General de Telecomunicaciones, claro, se crea al inicio de la década de los 80, y obviamente hoy día es una infraestructura que no da cuenta de los escenarios presentes y menos va a dar cuenta de los escenarios futuros. Por lo tanto, creo que ahí nos pusieron en agenda, y es lo que valoro de los dos proyectos que ha presentado el senador Navarro, porque pone en agenda, yo creo que un tema que es relevante, el tema de la concentración, y espero que podamos acordar un grupo de trabajo con la Secretaría, la Biblioteca del Congreso Nacional y los expertos que han presentado hoy día, porque yo creo que sí tenemos que hacer algo con la Ley General de Telecomunicaciones. O sea, la palabra Internet no existe en la legislación chilena, y es parte de una realidad que hoy día incluso estamos discutiendo y muchos estamos convencidos que es un servicio básico. Entonces, no nos vaya, por eso creo que tiene urgencia, eso es lo que quiero señalar. El tema ya más específico, claramente el tema de la concentración, y acá no es solo, porque alguien podría decir el tema de las embotelladoras, hay dos grandes grupos, pero claro, son productos, pero acá también está de paso el derecho a la información. Entonces a mí me parece también el tema de cómo se vincula esto con la ley de medios que en general los gremios, el colegio periodista ha estado impulsando hace un tiempo, o de verdad no tiene relación, yo no lo sé, eso es una pregunta. Y el tema de los territorios, yo represento una región bien aislada, la región de Aysén, y evidentemente, claro, medios pequeños en regiones que están más alejadas del centro, simplemente eso, no es la misma realidad que los grandes consorcios en el nivel metropolitano, porque hoy día hay una hegemonía, no solo es concentración, hay una hegemonía.
Por lo tanto, creo que también deberíamos tener esas distinciones. Y alguien planteaba ahí, creo que Javier, el tema de, claro, quizás no perder la naturaleza, pero eso no está garantizado, entonces la naturaleza también está en riesgo. Muchas gracias, presidente, y agradecer las exposiciones. Muchas gracias, senadora Órdenes. ¿Se ofrece la palabra? ¿Ofrece la palabra? Don Oscar. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera hacer un par de comentarios de algunas cosas que salieron en las presentaciones. Lo primero es que estamos con dos leyes distintas, una es radiodifusión y otras son servicios públicos de telecomunicaciones para proveer Internet, principalmente hoy día. Pero quiero entrar en una aclaración. Andrés Fuchs refirió a mí diciendo que, no sé si me escuchan bien, tengo una alarma de conexión inestable. ¿Aló? Está muy bien, está muy bien. Ya. Entonces, yo no hablé de que esta ley fuera expropiatoria, quiero precisar eso. Hay un riesgo, sí, porque si uno fuerza por ley a un grupo empresarial a desprenderse de concesiones, este grupo podría eventualmente decir, mire, en este momento no están dadas las condiciones, voy a perder mucho dinero y en consecuencia podría demandar al Estado. Entonces es un riesgo que ustedes tienen que evaluar, pero no es que esta ley sea expropiatoria. Cuando yo le digo a la persona despréndase de un activo, eso no necesariamente es expropiatorio. El riesgo está en que el país pueda terminar en una demanda internacional. Ahora, Chiara dijo una cosa que era muy importante y qué bueno que lo manifestó. Está el caso de un operador que tiene 2 concesiones de televisión en la misma zona geográfica cuando la ley expresamente prohíbe eso. La pregunta mía, ¿por qué el Estado no ha hecho nada? ¿Por qué el Estado se queda dormido y no actúa? Y yo quiero ir a un tema que es mucho más de fondo. Siempre se discute que el Estado no tiene facultades, que hay que darle más facultades a Subtel, a todos los organismos públicos. Los organismos públicos tienen muchas facultades y Subtel en especial tiene muchísimas facultades. Pero mi opinión personal es que Subtel no usa sus facultades. Y esto es un tema cultural. De hace mucho tiempo, años, 30, 40 años, la Subtel es una actividad que es culturalmente muy débil y teniendo enormes facultades no las ejerce. Entonces, nada sacamos con darle más facultades porque no las va a ejercer. Lo que se requiere es un cambio conductual de los funcionarios, de los directivos, para que la Subtel actúe con más fuerza. Yo les voy a leer una cosa. La ley actualmente vigente prohíbe expresamente que en un mismo concurso, voy a leer, dice, en una misma empresa y sus empresas filiales, coligadas o relacionadas no podrán presentar más de una solicitud para una misma localidad en un mismo concurso. De hacerlo, ninguna de las solicitudes será considerada en el concurso. La ley ya tiene la idea de que no puede haber duplicidad de concesiones, 2 concesiones de radiodifusión en la misma mano, pero hay un pequeño error de redacción tal vez, ¿ya? Que se refiere a un mismo concurso. Entonces en 2 concursos distintos sí podría haber duplicidad. Pero el espíritu está muy claro. Y la Subtel tiene una tremenda potestad. La ley de telecomunicaciones le permite a Subtel interpretar su ley. Esa facultad la tienen muy pocos organismos públicos. Usted podría perfectamente bien en las bases de los concursos decir, mire, señor, el que ya tiene una concesión no entra en el nuevo concurso, y que lo resuelva la justicia, y la justicia probablemente le va a dar la razón a Subtel. Entonces, yo creo que lo que nos falta, y no solamente Subtel, por favor, el Estado en general, el Estado no está funcionando bien. El hecho de que PRISA tenga un 45% de concentración es porque los organismos antimonopolios no están funcionando bien, no son las leyes. Mi gran amigo, a quien yo admiro, Mario Bravo, abogado de CONADECU, me dijo una buena cosa que es muy cierta. Me dijo, mira, Oscar, el 80% de los problemas del país se resuelven aplicando las leyes vigentes. No estamos aplicando las leyes vigentes. Y cuando hay un problema creamos nuevas leyes y las antiguas no se cumplen. Perdonen que se lo diga con franqueza, pero el problema no está en el Estado. El Estado no está funcionando bien. Eso es lo que quería manifestar, señor presidente. Gracias. Quizás, don Oscar, yo le voy a hacer una solicitud, porque quizás en parte la propuesta del senador Navarro, y no entrando en la discusión si algo es expropiatorio o no, quizás lo que hay que hacer es buscar por el lado de leyes interpretativas para obligar a que la autoridad aplique la ley, sanciones, porque el problema que tenemos, por desgracia, es que muchas veces cuando no establecemos coercitivas para que se implementen este bien común, se caen prácticas por debilidades o de otro tipo. Pero
Yo creo que don José Huerta nos está escuchando atentamente lo que estamos planteando, porque aquí espacio evidente lo del canal. Yo asumo de que yo no estaba consciente, yo me vinculé todos los temas de telecomunicaciones en un tiempo, se me olvidaba el fenómeno de la participación de una persona o un grupo en dos canales, y eso es una cosa discutible, está claramente contra el espíritu la ley, eso es evidente. Y yo creo que nos pueden ayudar también pensando cómo abordar este debate, este sector que es tan estratégico. Don Andrés. Muchas gracias, señor presidente. Solo quisiera hacer algunas acotaciones muy generales. La primera de ellas, y por favor para que no se me malentienda, cuando dije que puse el ejemplo del 45%, no fue en ningún caso para defender que el 45% sea o no sea competitivo. Lo que quise hacer fue una constatación que hizo el tribunal respecto a la posibilidad de haber cobrado precios abusivos ex ante. Entonces, no quiero que parezca que defienda un porcentaje en particular, porque de hecho, y por eso me importaba retomar la palabra, porque de hecho cuando decía que el mercado de la radio es un mercado particular, fue precisamente porque creo que hay que pensar en reponer una norma como la del artículo 37, en el sentido que tengamos presente que el control de operaciones de concentración, tratándose de medios como son las radios, no basta el análisis única y exclusivamente de las eficiencias desde el punto de vista económico, sino que es necesario poder proteger la pluralidad informativa, y es ahí que fue la invitación de pensar en reponer esa norma. Y luego, que creo que es muy importante, y lo tocó Javier en su segunda presentación, es que de nada sirven las normas que pongamos a futuro si no pensamos en poder modificar un poco la estructura actual. Y en ese sentido, para modificar la estructura actual, es que de nuevo creo que el artículo 13 de la Ley General de Telecomunicaciones, donde se refiere a las renovaciones de las concesiones, es fundamental poder pensar en su modificación, porque eso va a ser lo que le va a quitar el derecho preferente a los actuales titulares, y esa de nuevo es la mejor forma de poder empezar a abrir el mercado con una modificación en esa línea. Y luego finalmente el último punto que quería mencionar, que lo señalaba el profesor Cabello, cuando habla de esta modificación que hay en la ley sobre que no puede haber más de una solicitud por concurso. Comparto plenamente que esta fue una norma que se introdujo que es relevante, pero sí quisiera hacer una mención respecto a esta norma. Al principio es efectivo que la Subtel tuvo una interpretación que se entendía que puede haber una solicitud por concurso, pero entonces podrían haber más de una solicitud por concesión territorial. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en sus pronunciamientos, dijo que ese entendimiento de Subtel es contrario, que tuvo Subtel hace varios años, era contrario al espíritu de la ley, y que por tanto la solicitud tenía que hacerse máximo, cada postulante podía hacer una solicitud por concesión territorial. ¿Y por qué retomo este punto? Porque efectivamente es cierto que muchas veces las soluciones ya están en la ley vigente, de modo que si eso se infringiera, hoy día existen desde recursos de protección hasta nulidades de derecho público para perseguir una infracción, porque efectivamente tenemos ciertas normas hoy día en el ordenamiento jurídico destinadas a proteger. De modo que únicamente, para cerrar, reitero que creo que efectivamente el tema de la concentración en este mercado es relevante, y que por lo mismo es útil pensar cómo mejorar la situación vigente, repensando artículo 37 y las renovaciones de las concesiones. Y sobre todo que el 45% no quiero que parezca que necesariamente es algo competitivo. Muy bien, muchas gracias. No sé, señor Huerta, si usted nos puede proveer de una información en un tema también. Yo no sé si ustedes tienen datos respecto a si quienes explotan una concesión son efectivamente los que se ganan las concesiones, si tienen esa información diferenciada. Me imagino que sí, pero no lo sé. Quizás nos pueda complementar. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los senadores acá presentes y los invitados. Lo primero, señalar que desde el punto de vista del Ejecutivo nos encontramos trabajando en levantar estudios sobre estas temáticas que han sido requeridas por la Comisión para el Estudio de estos proyectos. En particular estamos analizando todo el pool de concesiones que hay a nivel radial, cuántas posee cada uno de los concesionarios, y esperamos incorporar esa información en una presentación de la subsecretaria en cuanto sea invitada a la siguiente sesión.
También estamos haciendo una revisión de derecho comparado respecto a los modelos de asignación para estos casos específicos radiales, que también puede ser nutritivo para la discusión general del proyecto que está en primer lugar de la tabla. Lo segundo, respecto a la consulta que usted me hace directamente, nosotros en efecto tenemos, como se autorizan o se deben autorizar algunos movimientos de propiedad o de uso de las concesiones, tenemos registro de quién es el titular de cada una de ellas. La parte donde se complica es cuando las radios o los titulares de las concesiones hacen sesiones no autorizadas del uso de esa concesión, y que normalmente terminan a través de denuncias, terminan en cargos o en análisis por parte de la Subtel, por lo menos si es eficaz, perdón, si es cierto que este concesionario está cediendo la posibilidad de utilizar ese derecho a un tercero. Entonces, hay ámbitos que son de información dura y otros que tienen que ver más con el ámbito de fiscalización y denuncia, que nosotros vamos a levantar para la próxima intervención que tenga la subsecretaria en esta materia. Solo para redondear, quisiera decir que creo que hoy día se da un debate, como usted muy bien lo ha dicho, señor presidente, y también lo ha dicho la senadora Órdenes y todos los intervinientes, que abarca distintos caminos o distintas preocupaciones de una misma materia. La Subtel en general tiene esta administración del espectro radioeléctrico, y en general todas sus actuaciones tienen que ver con la mejor administración de ese recurso. Y además se han planteado acá las preocupaciones de nivel de libre competencia, se han planteado las preocupaciones de nivel de la libertad de expresión, de la concentración desde el punto de vista de la variedad de opinión o de información que se entrega al público por medio de estos medios. Entonces creo que eso va a ser muy, muy importante para el análisis final de lo que vamos a hacer con estos proyectos en específico. Nosotros tenemos ahí, estamos trabajando a toda máquina para traer esa información a la siguiente sesión, donde la subsecretaria podría exponer estos levantamientos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Huerta. Quiero agradecerle a senador Navarro. ¿Pide la palabra? Senador Navarro, ¿tiene la palabra? Sí, presidente. Presidente, no, muy brevemente yo quiero agradecer enormemente la calidad de las exposiciones que han hecho nuestros invitados. Han ido precisamente a los temas de fondo, a los temas que por diversos motivos se han eludido después de la reforma del año 2006. Los proyectos que estamos viendo, ambos de mi autoría, el boletín 11050-15 y el 11051, el primero de la titularidad del control del espectro radioeléctrico, y el segundo, el 051, relativo a las concesiones, arriendo, fueron presentados el año 2016, cuando se cumplían 10 años de la modificación del año 2006. Y fueron presentados sucesivamente a fin de poder ir discutiendo por parte, porque esto suscita mucha preocupación y en general, cuando se derogó el 37, estaba pidiendo a mi equipo lo pudiera ver, porque tuvimos un gran debate respecto a eliminar el ejercicio del Tribunal de la Libre Competencia sobre el pluralismo. Y allí el debate fue durísimo. Son áreas sensibles, pero creo que inevitablemente tienen que ser tratadas. Yo creo que a partir de ambos proyectos, que por cierto pueden ser fusionados en uno solo, para no discutirlo de manera separada, y si la voluntad de los senadores de la comisión así nos acompaña, poder integrar el debate de fondo. Esto no va para más. En particular, si esto se mantiene tal como está, lo que estamos haciendo es un flaco favor a la libertad de expresión, al pluralismo, pero particularmente también a los derechos de todos los chilenos de que el espectro radioeléctrico de propiedad pública sea utilizado con un sentido de utilidad pública, y que se ha perdido y se ha desnaturalizado. Creo que en esto hay que invitar a los actores interesados respecto al tema de la expropiación. Este tema fue planteado en su oportunidad. Y hubo concesiones, porque al final esta es una cámara política y opera con acuerdos políticos. Entonces, es un acuerdo que a nadie nos gustó, la derogación del artículo 37, pero el Tribunal de la Libre Competencia señalaba que sí podía intervenir de manera indirecta respecto de controlar la diversidad de los contenidos. Pero lo que hablábamos era de pluralismo político, social, de género, ¿no? Para evitar la exclusión y para mantener que en este espectro radioeléctrico
del cual son propietarios todos los chilenos, sea utilizado en beneficio de todos los chilenos y no de un segmento de aquellos que son los propietarios. Esto es muy similar, presidente, usted lo conoce muy bien, y también la senadora Jimena Órdenes, a la situación que teníamos en las concesiones acuícolas, salmoneras, donde se generaban pero miles y miles de concesiones salmoneras para solo el uso especulativo. Y la entrega era a título gratuito por orden de llegada, sin ningún tipo de discriminación, lo que terminó generando gravísimos problemas para un sector en el cual Chile era el número 1 a nivel mundial. Si no hay regulación, las cosas terminan muy mal. Y estamos en un punto en donde esto es evidente, el espectro radioeléctrico, si no tiene una regulación adecuada por parte del Estado, puede terminar muy mal en su uso y en particular generando también un daño a la democracia, no solo a la competencia económica, sino a la libertad de expresión y al pluralismo. Por tanto, señor presidente, mi sugerencia es que recojamos muchas de las observaciones que han hecho quienes nos han acompañado, que yo las comparto plenamente, se pueden integrar vía indicación. El Tribunal de la Libre Competencia nos tendrá que acompañar en este debate, porque está claro de que, a pesar de que algunas facultades sí tienen, no ha logrado evitar esta concentración y el reclamo que nos hacen miles y miles de operadores a lo largo de todo Chile que quieren entrar al sistema o que están agobiados y no les queda otra cosa que vender. Lo que se está produciendo ahora en estos minutos, cuando en la pandemia la publicidad ha decrecido, es una situación crítica. Están asfixiando a las pequeñas radios de todo el país porque no tienen ingreso de publicidad. Y en este sentido, yo soy partidario de un subsidio público del Estado para mantener la diversidad, porque mantener la independencia es la clave de la mantención de la pluralidad y la diversidad. Muchos medios en la zona extrema o en lugares apartados o en muchas grandes urbes solo subsisten si hay apoyo estatal. La pluralidad y la diversidad, la democracia requiere inversión pública. Y este proyecto lo que busca es avanzar hacia allá con una pequeña modificación al límite de la titularidad o al mecanismo de transacción del mercado secundario de los permisos, pero que tocan, por cierto, el fondo. Si los especialistas que nos acompañan y también los titulares, este es un proyecto que probablemente no sea del todo de su agrado, nos acompañan, creo que perfectamente podemos ir al fondo de lo que han planteado las exposiciones, lo que reflejan además los estudios, incluso para quienes defienden el mercado. Hoy día este mercado sin regulación va a terminar ahogando no solo la libertad, sino también la competencia. Y por tanto, yo soy partidario, presidente, uno, de que ambos proyectos puedan ser fundidos en un solo debate, refundido. Dos, de que la participación de los involucrados, de los actores reguladores, tanto la Subtel como también los involucrados, los operadores del espectro, pudieran participar. Y yo espero que podamos llevar este proyecto de ley a buen puerto, con las dificultades propias de quienes creen de que con dinero se puede comprar todo. Si el dinero puede comprar todo el espectro radioeléctrico, y quienes que tienen banco también tienen medios de comunicación prohibidos, como aquí hemos escuchado, cosa que sabíamos y que fue parte del debate del 2006, de la prohibición y regulación en muchas democracias que muchos respetan, como la norteamericana, donde la prohibición se ejerce, no puedes tener banco y tener medios de comunicación, pero aquí el medio que acapara gran parte de la publicidad es de propiedad de un banquero. Creo que este debate es necesario, oportuno, presidente. Yo espero que podamos fijar en la agenda permanente de audiencias y cuando tengamos el tema decantado, poder votar la idea de legislar y poder incorporar indicaciones, que tenemos muchas, algunas de las cuales han señalado nuestros expositores y otras que son propias de la reserva de que una vez abierto el debate se pueda formalizar y construir un proyecto mucho más adecuado para los objetivos. Muchas gracias, senador. Quiero agradecerles mucho a todos nuestros invitados que nos hayan podido acompañar en el día de hoy. Es evidente que esta es una área de la industria de las telecomunicaciones demasiado importante. Y reitero nuestro interés de que ustedes nos puedan acompañar en el debate que viene desde la academia, desde quienes están ejerciendo como defensores de los consumidores, quienes han actuado más vinculados al tema
de la libre competencia. Creo que son fórmulas de abordar este debate multidisciplinario que son fundamentales. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciéndole los compromisos a don José Huerta a nombre de la subsecretaría, pongo fin a la sesión. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Yo quería hacer Hasta luego, gracias. No, Chiara, perdón, es que no te vi. Sí, que se quedó callada. Sí, lo que quería comentar es que, a ver, si se está pensando ya en una cosa un poco más mayor o más ambiciosa de repensar la actualidad de la Ley General de Telecomunicaciones, en el contexto de la convergencia digital, digamos que entonces habría que asumir también como parte del escenario futuro la discusión sobre el organismo regulador convergente, que es una discusión que también quedó en su momento detenida y que hoy día ya tenemos más ejemplos a nivel internacional que nos permitan hacer una mejor comparación. ¿Sí? Por ejemplo, en México y en Colombia, que son países, digamos, culturalmente cercanos y donde hay también problemas de concentración importantes, ya se han constituido organismos reguladores convergentes y esos organismos reguladores convergentes, por ejemplo, en el caso de México, ya han establecido medidas anticoncentración precisamente considerando esta complejidad de factores, por ejemplo, para que Televisa deje de ser digamos, un agente empresarial con el peso que tenía, ¿sí? Entonces, como que solo lo dejo enunciado porque ese proyecto también se discutió y también se dejó en un momento en stand-by, porque claro, implica reformular bastante, porque implica reformular el rol que ha tenido la Subtel, implica redefinir el rol que va a tener el Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional respecto de los temas de telecomunicaciones y radiodifusión, y también implica redefinir el lugar del CNTV, ¿sí? Entonces, o sea, si nos tomamos en serio esta discusión, es como que llega a tener todas esas implicancias, ¿sí? Digamos que yo estoy dispuesta a esa conversación, a ese debate, pero es un debate largo, complejo, y que requiere como tener muchos datos a mano. Eso quería comentar. Gracias. Muchísimas gracias por la predisposición. Yo creo que algunos de nosotros creen que este es un debate que no debe demorar más. Lo que sí, dado el modelo muy presidencialista que tenemos en nuestro país, es un debate a veces complejo, porque se va a necesitar el mismo regulador de someterse a ser regulado de otra forma, pero yo creo que en el ámbito de la comisión tenemos esa voluntad, por eso hemos avanzado en otro ámbito, en el tema de Internet como servicio público, planteando la opción de el acceso universal, que va a ser también un desafío institucional grande, no sé si grave, pero muy grande. Agradeciendo nuevamente la participación de ustedes, agradeciendo la presentación y dejando los invitados siempre. Me despido. Gracias, don Diego. Gracias a nuestros invitados, presidente. Gracias a todos los colegas y los invitados. Hasta luego. Gracias. Chao.